por amor, nunca imposición. Busca, siente, abre. Hola, ¿qué tal? Seguimos caminando juntos con Francisco de Sales, de la mano ahí de Néstor Subeldía, un salesiano de Argentina que nos está ayudando muchísimo a entrar en la vida y en el corazón de este santo que este año particularmente estamos recordando. Y en este podcast llamado Todo por Amor, acompañado por esta hermosa canción de Alejandro Fernández que un poco nos inspira y que sintetiza de manera artística y poética todo el mensaje que queremos compartir en estas charlas de amigos, en este reportaje vital que vamos haciendo. Estamos ya en el 4º capítulo, casi en la mitad de esta propuesta, inspirados un poco en el último libro que ha escrito el padre Néstor, que ya está circulando en Argentina, que un poco va a estar circulando aquí en el Perú. Un libro muy sencillo, muy de divulgación, pero que toca el corazón de Francisco de una manera actualizada para nosotros, ¿no? Estos 2 capítulos, me decía Néstor, tienen muchas citas, muchas frases de Francisco, porque en el fondo, bueno, ahí es donde podemos valorar mucho más su propuesta. La de hoy precisamente se llama Una propuesta apta para todo público. Néstor, te escuchamos. Sí, creo que es de los temas más interesantes o más propios de Francisco de Sales, que es su propuesta de santidad para todos, ¿no? Él dice, para el hidalgo y el labrador, para el vasallo y el soberano, las categorías de personas de la época, ¿no? Para la viuda y la doncella, la soltera y la casada. Es decir, la santidad no es una propuesta para los monjes, para el convento, para las señoras de la alta sociedad, sino para todos, ¿no? Y eso en su tiempo es tan novedoso que recién será el Concilio Vaticano II. Estamos hablando de los tiempos en que nosotros nacimos, estamos hablando de pasada la segunda mitad del siglo XX, y todavía de a poquito va entrando eso, porque una y otra vez surgen grupos o tendencias dentro de la iglesia donde parece que la santidad es, bueno, no para todos, es solo para algunos, ¿no? Por eso es tan lindo este documento, esta exhortación apostólica del Papa Francisco que se llama Gaudete et Exsultate, que nos invita ya en el título a la alegría, y que hace una propuesta de santidad para todos, retomando esto del Concilio Vaticano II, y que tiene un sabor plenamente salesiano de Francisco de Sales, ¿no? Una propuesta de santidad que después Don Bosco, lo mencionábamos antes en un capítulo anterior a Domingo Sabio, Don Bosco hará esa propuesta ya no solo para toda la gente, sino también para todos los pibes, para todos los jóvenes más pobres. También ellos son candidatos a la santidad, y se lo enseñará a un chico como Domingo Sabio, y se lo enseñará a un chico más liero que encontró en la calle jugando como capitán de bandidos, que será Miguel Magones. Su propuesta de santidad será para todos, y será una propuesta fácil, atractiva, ¿no? Me parece que es de los temas más lindos y que más une a Francisco de Sales con Don Bosco, ¿no? Sabés que a mí me gusta cuando hago visitas y eso, siempre decir un poco esto, ¿no? O sea, ¿por qué Don Bosco hizo todo lo que hizo? ¿Para formar a los jóvenes, para brindarle herramientas, para ayudarlos a crecer? Sí, todo eso, pero fundamentalmente creo que fue para eso, para hacerlos santos, para ayudarles, para brindarles herramientas. Creo que la meta fundamental de Don Bosco, o la visión, diríamos hoy, de su misión, era hacerles ver a los jóvenes esto, ¿no? Que era posible no solamente ser buenos profesionales, buenos, honestos ciudadanos y buenos cristianos, sino ser santos, ¿no? Entonces, yo lo digo también para provocar a veces en nuestras casas, donde a veces el horizonte es lo que hacemos con los jóvenes ahora, lo que podemos brindarles, muy centrado a veces en nosotros, lo que hacemos nosotros y no tanto en lo que ellos pueden, y decir, y tampoco hay que quedarse cortos, o sea, tendríamos que mirar el horizonte vasto hasta donde pueden llegar estos chicos, porque esta propuesta de santidad también nace, como decías en otro capítulo, de este optimismo antropológico, de saber que toda persona es capaz de cosas grandes, aún aquellas que han sufrido más, ¿no? Incluso tienen recursos parecidos Francisco de Sales y Don Bosco, porque un gran recurso en este sentido de Francisco de Sales es su libro más conocido,
Hoy nos suena medio raro el título, pero bueno, es el título de la época, y en su tiempo fue como el manual de espiritualidad más a la mano para todo el mundo. Un bestseller. Un bestseller, exacto. Se llamó La Introducción a la Vida Devota, y en vida de Francisco de Sales llegó a haber 40 reediciones, ¿no? Y llegó a traducirse en 18 lenguas europeas, y se lo regalaban entre los reyes, pero circulaba también en los conventos, pero también entre la gente común. Él quería, por eso, que fuera de lo más accesible. Don Bosco hará también su propia introducción a la vida devota, si se puede comparar, en lo que él llamó Il Giovane Provveduto, que en los países, por lo menos aquí en la Argentina, imagino que también sí, en la Perú, Juventud Instruida, también en igual. la habla hispana se llamó La Juventud Instruida, Sí. que también tuvo muchísimas ediciones. Después, claro, el tiempo pasa, los lenguajes van cambiando, y hay que reconocer, hoy nos cuesta un poco leer la introducción a la vida devota, y nos cuesta también, y está como lejano de nuestro tiempo, La Juventud Instruida. Sin embargo, la idea sigue siendo actual y sigue siendo un desafío. ¿Cómo proponer a todos una propuesta que efectivamente es para todo público, la propuesta de la santidad? Claro, y en eso a mí me llamó la atención. Te digo, te decía el otro día, me costó mucho, nunca he leído la vida devota entera, porque las traducciones que uno encuentra son a veces muy, muy arcaicas, ¿no? Y le cuesta el lenguaje. Pero en el lenguaje de la época, como decías, era muy sencillo. Él de hecho escribe también comparando con el Tratado del Amor de Dios, y dice, sí, me gusta esa obra, pero me gusta más la introducción a la vida devota porque es más sencillo, llega más a la gente, se entiende más. Y en la introducción él pone, ¿no? ¿Qué quiere decir devoción para mí? Yo dice, entiendo como 3 niveles en la respuesta a la fe que tiene una persona. La primera es la gracia, me abro a la gracia, Dios toma la iniciativa y bueno, yo dejo que Él me vaya transformando a poquito. La segunda respuesta es la caridad, o sea, frente a la iniciativa de Dios, yo respondo tratando de vivir el mandamiento del amor, donde me toca. Pero el tercer paso, el mejor, dice él, es la devoción, que no es a veces lo que pensamos nosotros, que es rezar mucho o tener muchas fórmulas de oración, sino es vivir la caridad con entusiasmo. Esa es la devoción, dice él. O sea, don Bosco después hablar de la pasión apostólica, del Dami Animas, ¿no? Pero es que es no solamente hacer lo que tengo que hacer, la caridad, sino inflamada con entusiasmo, con alegría, con dedicación, porque esto me llena el corazón. Si uno entiende eso de devoción, entiende que por qué lo que decíamos la otra vez de la sencillez, hacer a fondo lo que te toca hacer. Entendemos a don Bosco, vivir el presente, cumplir con el deber lo que te toca, que recién lo decías, y que es la base de esta santidad. O sea, cómo la devoción para Francisco no es algo que se vive adentro de la iglesia, sino que se vive fundamentalmente afuera, en todos los encuentros, en todas las actividades que tiene, ¿no? Y dicen que este libro, el más conocido y el más difundido de Francisco de Sales, surge por una propuesta que le hace un jesuita, donde lo invita a reunir y a difundir muchas cosas que él ya ha escrito en el formato más conocido de Francisco de Sales, que es el formato epistolar, la correspondencia. Serían, por decirlo de algún modo, las redes sociales de la época. No tenía otro modo de llegar a tanta gente, porque además él vivía circulando, no podía responder el correo electrónico, y entonces lo que hace es escribe, y uno se lo imagina después de largas recorridas, como lo que comentábamos antes, sentándose medio entredormido a responder cartas, a escribir a gente que le confiaba su vida, sus dificultades, sus inquietudes, sus sueños, y ahí va escribiendo, y con eso que escribe, este jesuita le sugiere reunirlo y darle forma y hacer esta especie de manual de espiritualidad. El segundo, en cambio, el Tratado del Amor de Dios, surgirá más bien por las conversaciones espirituales que tiene con la congregación religiosa que terminaría fundando él junto con Santa Juana de Chantal, que es la Orden de la Visitación de Santa María, y de ahí de esas conversaciones espirituales volcadas también al formato del libro, surge el Tratado del Amor de Dios, que es otro de los libros no tan difundido como el anterior y no tan sencillo como el anterior. Y le queda un tercero literalmente en el tintero que no llega a escribir, que es el Tratado del Amor al Prójimo. Lo escribe con su vida, con su testimonio, pero no podrá volcarlo al papel, no queda de él más que un boceto, un índice, porque, como decíamos antes, la muerte lo sorprende tempranamente a los 55 años. En plena recorrida muere en la ciudad de Lyon, en el sur de Francia,
y en plena actividad. El otro día le compartí a los hermanos acá en Perú una síntesis, también un artículo tuyo que escribiste en el libro Testigos, ¿no? Sobre Toribio de Mogrovejo. Y decías lo mismo, a Toribio la muerte lo agarró en camino, ¿no? Murió en una zona lejos de Lima, visitando en un rancho muy humilde, donde lo recibía la gente. Y bueno, y Francisco lo mismo, ¿no? Murió joven. Porque también era un obispo de Trento, y los obispos de Trento tenían la convicción de que no podían dejar de recorrer toda su diócesis. Ciertamente la de Toribio era más extensa y más difícil que llegar a recorrer, pero lo hizo con enorme generosidad y esfuerzo. Claro. Así que para todo público. ¿Me permitís alguna frase de... Dale. Una frase de Francisco de Sales en relación con lo que decíamos? En cuanto puedas, dice, haz perfectamente lo que haces, pero cuando esté hecho, no pienses más en eso, sino en lo que hay que hacer. Ve simplemente por el camino del Señor, de vuelta a la sencillez, y no atormentes tu espíritu. No te contraríes, o al menos no te turbes por haberte sentido turbada. No te agites por haberte sentido agitada. No te inquietes por haberte sentido inquietada. Toma suavemente tu corazón y ponlo dulcemente en manos de nuestro Señor, suplicándole que lo cure. Y una más todavía. Preocupémonos por obrar bien hoy. El mañana vendrá también a llamarse hoy y entonces pensaremos en él. No se anticipen a temer los males futuros que tal vez no lleguen nunca, y en caso de que vinieren, Dios los confortaría. Si les manda caminar sobre olas adversas, Él va caminando con ustedes. Tengan ánimo y se salvarán, como San Pedro caminando sobre las aguas. Imagínense escuchar esto en el contexto que decíamos, a veces tan rigorista, tan exigente, tan pesimista, y tan a veces tan elitista, ¿no? Es solo algunos pocos, ¿no? En medio de ese ambiente, Francisco, esta propuesta realmente es revolucionaria, ¿no? Y me imagino cómo entusiasmaría a todos, especialmente a la gente sencilla y a toda la gente que se podía sentir al margen, ¿no? En ese momento de experiencias eclesiales más duras. Los sacerdotes que viven y trabajan en las poblaciones marginales de aquí de la ciudad de Buenos Aires tienen una frase que dicen, heredaron del Papa Francisco cuando era su arzobispo, que es que hay que tomar la vida como viene, que hay problemáticas, situaciones, grupos de personas que uno no puede decir, bueno, hay que partir de aquí, que es el punto ideal, y después, no, hay que partir y tomar la vida como viene. Francisco de Sales creo que en eso, con mucha sencillez y con mucha sensatez, nos invita a tomar la vida como viene, la de los demás e incluso y sobre todo nuestra propia vida. Y me parece que es una consecuencia lógica de lo primero. Si cualquiera puede ser santo viviendo a fondo lo que le toca vivir en su propia condición de vida, es obvio que entonces el camino es hacer lo que le toca propiamente de esa. Yo me acuerdo que una frase que también decía, ¿no? ¿Qué me voy a hacer santo como obispo si me encierro como un monje cuando tengo que visitar a mi gente, ¿no? Que el monje se haga monje encerrado y rezando, pero el obispo se va a hacer santo visitando a su gente, entregándose, haciendo todo lo posible. Y lo mismo, me acuerdo que ahí también le escribo una carta un poco dura, en algún momento era a una, creo que era una noble que le escribía que ella todos los días se levantaba pensando que sería muy feliz en el Carmelo, cuando era madre de familia, tenía un montón de hijos. Y él le dice, esa es una de las peores tentaciones que puede tener en este momento, querer vivir otra vida y no abrazar con alegría lo que le toca en este momento, porque ahí está, ahí Dios la está esperando, ¿no? Y en eso me llamó la atención la firmeza de Francisco. Escápese de esto, no piense que en otro lado podría ser más santa cuando a usted le toca vivir a fondo este momento, ¿no? Las grandes obras, dice, no se presentan siempre en nuestro camino, pero a todas horas podemos hacer las pequeñas excelentemente, es decir, con un gran amor. Claro. Ahí está la verdadera grandeza, no en el qué, sino en el cómo. Como decías el primer capítulo, ¿no? O sea, es un modo de pararse ante la vida, más que procurar hacer grandes cosas, ¿no? Claro. Excelente, excelente. ¿Cómo se adelantaron, Francisco, Don Bosco, los santos, ¿no? Algo que hoy nos parece tan normal, hoy se habla de ser discípulos de misioneros, igual se insiste mucho en que todos tenemos que responder a nuestra vocación desde donde estamos, y es cierto que sigue la tentación del elitismo, del clericalismo,
o peor aún, ¿viste? De la irrelevancia. Muchos dicen, bueno, esta propuesta ni me llega. Pero también es un tiempo en el que abrazar lo que te toca y no vivir de aspiraciones o de falsos ideales me parece que es algo muy liberador, muy sanador y muy necesario de seguir proponiendo con más actualidad. Con frecuencia, dice Francisco de Sales, se deja uno vencer por un mosquito mientras combate monstruos en la imaginación. hay que tener realismo. Nos da a todos, ¿eh? Gracias, Néstor, gracias. Seguimos entrando en la vida y sobre todo en el corazón de Francisco. Yo lo estoy disfrutando mucho, espero que también vos, Néstor, y la gente, sobre todo que tenga acceso de alguna manera a esto, por video o por audio, espero que puedan disfrutar también como lo estamos haciendo nosotros, adentrándonos a esta propuesta tan bonita y tan liberadora. Todo por amor. Una propuesta apta para todo público. Todo por amor, nunca imposición. Busca, siente, abre, gana el corazón, que no haría el